Va, muchísimas gracias. Pues mira, de arranque, Angel Ventures es una firma que se funda en 2008. La fundó mi socio, que es Hernán Fernández. Él es mexicano, yo claramente, y aunque a veces se me escapa ya después de tantos años el acento, yo claramente no, pero nos conocimos en MIT, en 2005, y post-MBA, Hernán regresó a México y se dio cuenta, si bien estaba trabajando en otra cosa que no tenía nada que ver, de hecho estaba trabajando como consultor, se dio cuenta que muchos de nuestros compañeros mexicanos y otros amigos y colegas de él que se iban a hacer el MBA regresaban a México y querían emprender. Pero había muy pocas fuentes de fondeo disponibles para la gente que quería emprender en México en aquel momento. Entonces, si no regresaban a la empresa familiar o no se metían en un corporativo y tenían la suerte de que los dejaran dentro del corporativo hacer como una especie de spin-off o algo similar, tenían muy difícil fondear emprendimientos desde cero. Entonces, con la idea de suplir esa demanda que existía de fondeo por los emprendedores en aquella época, la empresa se fundó inicialmente para juntar gente que tenía ideas con gente que tenía dinero y capacidad para no solo fondear esas ideas y a esos emprendedores, sino además aportar contactos, ayuda, mentoría, etc. Entonces, esa fue la génesis de Angel Ventures. En 2000, y estuvo así unos 4 o 5 años. En 2013, yo estuve trabajando todos esos años en Private Equity, mientras que Hernán estaba arrancando Angel Ventures, y en 2013 decidí, por motivos personales, mudarme a México, y obviamente Hernán era antes de ser mi socio, fue mi amigo por muchísimos años. No tenía muy claro qué iba a hacer en México en cuanto al aspecto profesional, y hablando con Hernán, decidimos que era buena idea asociarnos para levantar en aquel momento, en 2013, el primer fondo de los dos que hoy administra Angel Ventures. Entonces, Angel Ventures pasa de ser una red de ángeles durante esos primeros 5 años, en 2013, a ser una administradora de fondos de capital privado. Levantamos un primer fondo, como te decía, en 2013 de $20 millones, que para aquel momento era un tamaño más que aceptable de fondo. De hecho, para ser el primer fondo de la empresa, creo que, y en retrospectiva, a lo mejor fue un stretch, 20 millones, debimos haber ido por algo un poco más chico para poderlo levantar más rápido, pero se levantó, por suerte, con 3 inversionistas institucionales ancla y 50 inversionistas entre family office e individuos. O sea que un muy buen mix de gente que podía seguir aportando todo el tema mentoría y todo el tema de trabajar uno a uno con las empresas del portafolio que siempre habíamos tenido con la red, pero ahora ya en forma institucional como fondo. Y después de eso, en 2018, levantamos el segundo fondo, que hoy tiene $70 millones, y es el que estamos en este momento invirtiendo. Creo que Hernán, indudablemente, y hablo de Hernán en ese aspecto porque indudablemente lo que lo movilizó a él fue 100% en la fundación de la empresa, 100% el desarrollo del ecosistema, ¿no? Era realmente, real y genuinamente un apoyo desinteresado y brutal al desarrollo del emprendimiento inicialmente en México, hoy en toda la región, ¿no? Un poco respondiendo a tu pregunta de qué hemos construido. Porque hoy ya tenemos oficinas, además de la Ciudad de México, en Lima, en Guadalajara y en Bogotá, y estábamos abriendo Chile este año, pero obviamente quedó para otro momento por razones obvias. Pero en aquel momento no había ni plan de negocios, no había ni siquiera una idea clara de cómo Angel Ventures en algún momento iba a ganar plata. Sí. Era de verdad
y genuinamente desarrollo de ecosistema. De hecho, yo siempre le hago un chiste a Hernán, que es que él está en esto por el bronce y no por el oro, ¿no? Hernán quiere ser una parte fundamental del desarrollo del ecosistema emprendedor, más allá o muchas veces con preponderancia por sobre cómo gana plata, o sea, cómo genera un ingreso para él y para su familia. No hablo ni siquiera de la empresa, ¿no? O sea, ha sido un esfuerzo realmente grande el que él hizo esos primeros 5 años sobre todo, ¿no? Entonces creo que es una parte fundamental lo que se construyó. Hoy te diría, tenemos un equipo de 30 personas en 4 oficinas. La rotación que tenemos en los equipos es prácticamente nula. La gente que se va, por lo general, en su inmensa mayoría, se van a sus MBAs. Todos los años se va alguien o a MIT, o a Stanford, o a Harvard. Siempre hemos tenido muy buen ratio de colocación de gente en los principales programas de MBA. Una parte fundamental de nuestra visión, de hecho, es desarrollar la empresa para que esa gente que se va a sus MBAs pueda regresar a Angel Ventures post-MBA, que es una parte, nosotros creemos, a lo mejor un poco romántica, pero también un poco lógica del desarrollo de la empresa como tal, ¿no? Tener la capacidad de absorber gente que necesita ganar salarios post-MBA, lo vemos como un milestone de crecimiento de la empresa bastante importante. La ampliación de lo que hacemos, si bien ya desde el primer fondo, aunque tenía un foco muy México, el 50% de las inversiones que hicimos fueron en empresas que no eran mexicanas. Invertíamos para que empresas de otras partes de la región pudieran venir a México. Este fondo actual invierte en los países de la Alianza del Pacífico. Este fondo actual tiene un foco en México, Colombia, Chile y Perú. Entonces, todo es... Hablando un poco del tema del liderazgo, creemos que siempre queremos innovar, siempre queremos que nuestra tesis sea un poco distinta a la de los demás colegas, porque no queremos ser un Me Too, no queremos estar haciendo exactamente lo mismo que todos los demás. Por suerte, hay mucha oportunidad, ¿no? Hay tanto terreno por cubrir en Venture Capital en Latinoamérica que es muy fácil encontrar una vertiente o una forma de hacer las cosas que sea diferente a la de los demás. Entonces, y la verdad que hay colegas también haciendo las cosas espectacularmente bien en todos los países de la región. Entonces, siempre hay de dónde aprender y de dónde mejorar para tratar de ser un poco distintos. Mira, creo que en nuestro caso es una parte fundamental de lo que hacemos, ¿no? Nosotros invertimos por definición en empresas de tecnología o como decimos, tech-enabled, ¿no? Que tienen un componente tecnológico que o las diferencia o tienen la tecnología en el centro de lo que hacen para poderlo hacer como lo hacen. No invertimos en empresas digamos, de la vieja guardia. Nosotros, por definición, invertimos en disrupción. Entonces, creo que eso ya de por sí marca una pauta bastante clara de dónde invertimos y cómo. Y aún las empresas que no tienen un gran componente digital, porque no todo es digital, en las que invertimos nosotros sí tienen una innovación tecnológica muy clara. Entonces, un poquito te haría esa distinción, ¿no? Sí. Cuando yo pienso transformación digital, pienso más en industria tradicional, tratando de beneficiarse de la economía digital o tratando de cambiar prácticas muy arraigadas, ¿no? Y, a ver, vengo de la industria tradicional y los años que estuve en Private Equity, que me eché casi 10 años, esos 10 años que me eché ahí, fueron haciendo turnarounds de empresas de la industria tradicional que querían llegar al mundo digital, sobre todo en el área de contenidos, por ejemplo. Entonces, lo tengo muy presente. Pero más bien nosotros, en lugar de estar trabajando con los bancos que lanzan a lo mejor una app que te permite ver tu saldo, dicen somos digitales, estamos trabajando e invirtiendo en las empresas que realmente están disrumpiendo a la industria tradicional de los bancos, ¿no? A la industria tradicional bancaria. Creo que ese es un poquito el twist.
Pues mira, nosotros es un tema súper importante y que va cobrando cada vez más importancia. Creo que me gustaría un poquito hacerte la intro diciendo que hay una especie de confusión, a lo mejor en el mercado en general, donde se cree que los inversionistas de impacto, y aclaro que nosotros no somos un inversionista de impacto, pero ya vamos a llegar a eso, se cree que los inversionistas de impacto no buscan retornos. Y no es cierto. Sí es una realidad que ciertos inversionistas de impacto a lo mejor no buscan IRRs o tasas de retorno del 25% anual y se pueden conformar con un 8 a un 10%, pero de todas maneras buscan retorno. Entonces, la inversión de impacto no son dádivas, a esto quiero llegar, ¿no? También son inversiones que tienen que hacer sentido desde lo social, pero también muchas veces desde lo comercial, ¿no? Hay una diferencia, quiero diferenciar muy grande, aquí hace una diferenciación muy grande, vaya, entre inversión de impacto y donaciones. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y muchas veces creo que erróneamente se confunden y se mezclan. Para nosotros, el tema impacto es un tema fundamental. Si bien no somos un manager de impacto, no manejamos fondos de impacto, tenemos muchas instituciones financieras de desarrollo invirtiendo en nosotros, que obviamente están preocupadas por el impacto, porque sus inversionistas a la vez son donantes, son países donantes o son grandes instituciones donantes. Estamos trabajando con Capria, que acaba de Capria Network, que es un fondo de fondos con mucho foco en impacto, que acaban de subirse como inversionistas a nuestro fondo. Entonces, es un tema que lo tenemos muy cercano. Fuimos el primer manager de la región en firmar o suscribir a los principios para inversión responsable de las Naciones Unidas, a UNPRI. Tenemos una persona en el equipo, una persona muy senior en el equipo, que su único foco es medición de impacto y reporte sobre el impacto que generan nuestras inversiones, pero sí quiero volver a resaltar que nosotros no somos un fondo de impacto per se, pero claramente está presente en cada análisis que hacemos y en cada decisión que tomamos. Siempre hago el chiste cuando estamos hablando con algún inversionista de impacto que está considerando una inversión en Angel Ventures, que les decimos, miren, seríamos unos caraduras si les dijéramos que somos un fondo de impacto porque no lo somos, ¿no? Pero obviamente que si estamos viendo un proyecto, primero nos metemos hasta las tripas para entender el impacto que tiene ambiental, respecto a por ejemplo, temas como temas laborales para mujeres o para minorías, impacto en comunidades, todo eso lo medimos, todo eso lo cuantificamos y juega un rol preponderante en nuestra decisión. Y si tenemos dos proyectos similares, donde uno implica hacer bufandas con dálmatas y el otro no, pues siempre vamos a elegir el que no, pero no somos un fondo de impacto y creo que es una distinción que vale la pena hacer, ¿no? Nosotros buscamos retornos de un inversionista de venture capital tradicional. Pues mira, primero te diría que en realidad ellos nos están ayudando a nosotros. Es más que a la inversa. El GLAB es un programa espectacular que lamentablemente yo no pude hacer cuando estuve en el instituto porque el segundo año ya estaba yo trabajando, pero Hernán sí fue parte del GLAB y de hecho su proyecto fue en Argentina, así que, y yo estaba trabajando en aquel momento en Argentina, entonces tuvimos oportunidad de compartir 3 meses muy buenos. Creo que estos chicos, y esto es importante, el GLAB siempre, el gran atractivo del GLAB era que eran, valga la redundancia, son estudiantes de todas partes del mundo que viajan a un lugar y trabajan físicamente con empresas y las ayudan con un proyecto puntual por una duración de tiempo que es el verano habitualmente, ¿no? U otro lapso de tiempo en un semestre y se toman 2 o 3 meses para meterse realmente a fondo con las empresas, pero lo hacen on-site, viajan. Este año obviamente planteaba un desafío muy particular que significaba que no podían estar físicamente trabajando con las empresas con las cuales desarrollaban el proyecto.
no sabíamos cuál iba a ser el outcome porque es bien diferente. Sin embargo, en buena medida, y yo creo que esto tiene mucho que ver con el tipo de estudiantes que se seleccionaron y obviamente con que el instituto tiene esa gente, por lo general, trabajaron como si hubieran estado en México. Siempre, de hecho, cuando hicimos la reunión de cierre del proyecto, yo les dije a los chicos que esperaba que hubiera sido una cosa muy wishy-washy, muy así nomás, porque se estaban perdiendo la parte fundamental de la experiencia, que era estar en el país 2 o 3 meses trabajando con la empresa. Y ellos no lo pudieron hacer. Sin embargo, el nivel de compromiso fue espectacular, los deliverables fueron espectaculares. Creo que se forjó una relación muy larga y que va a perdurar en el tiempo, y esto me parece lo fundamental, entre los emprendedores y los estudiantes, pero también entre el equipo de Angel Ventures, que fungimos un poco como coordinadores o como nexo, y los estudiantes, que es algo que a nosotros nos interesa sobremanera porque, pues, es nuestro alma mater y tenemos una relación muy cercana con el instituto, de mucho cariño. Shari Losberg, que es la profesora que maneja el GLAB desde hace más de 20 años, Shari fue profesora tanto de Hernán como mía, y está en nuestro comité de inversión. Entonces, nosotros siempre estamos buscando formas de mantener y de fortalecer el vínculo entre MIT y Angel Ventures, y el GLAB fue una experiencia espectacular en ese sentido, porque el equipo se lo tomó con una seriedad terrible, pese a que era a la distancia. Se tomaron el trabajo de meterse bien, de conocer bien a los emprendedores y a nuestro equipo, y realmente trabajamos juntos de una manera espectacular. También hay algo que muchas veces la gente se olvida, pero es que si los estudiantes son recursivos, le da acceso a las empresas a muchos recursos del MIT. No es solo a la inversa. Por ejemplo, en este caso, una que me viene a la mente es que una de las empresas con las que trabajó el equipo del GLAB se estaba planteando hacer un ICO, ¿no? Una oferta inicial con criptomonedas. Y tuvimos acceso, gracias a los estudiantes, tuvimos acceso al director del Centro de Estudio de Criptomonedas del MIT, que son cosas que muchas veces la gente no piensa que van a pasar. Y sin embargo, tuvimos oportunidad de pasar ese proyecto por ahí, por el centro, y nos dijeron, no va. En este caso, la conclusión fue, no lo hagan porque no va a funcionar, pero es un recurso espectacular al que los emprendedores no hubieran tenido acceso nunca si no fuera por la relación con el MIT, ¿no? Pues, a ver, no quiero poner palabras en boca de Hernán, pero sí hay algunas cosas que estoy bien seguro que para ambos representan. Bueno, primero que nada, fueron los 2 mejores años de mi vida. La gente que uno conoce en el instituto te marca de por vida, sin dudas. Nosotros creo que particularmente fuimos una clase muy, muy unida. De hecho, tenemos un par de grupos de WhatsApp que están súper activos y nos graduamos hace 13 años y son grupos que tienen 250 mensajes por día todos los días. O sea, eso te habla un poquito de cuando hay reunión, siempre está ahí una enorme parte de la clase, ¿no? Somos un grupo muy unido. Entonces, lo primero que representa es amistades de por vida, claramente. No te puedo empezar a explicar lo que significa la red de MIT a nivel mundial si no es un compañero nuestro, alguien que haya ido con nosotros físicamente a clase. A cualquier país que viajes, mandas un mensaje y se termina armando una cena con 12, 15 personas que no viste nunca en tu vida, pero que comparten y que únicamente comparten este vínculo de haber ido a Sloan, y en cuanto te sientas a la mesa es como si fueran amigos cercanos, ¿no? Sí. Hay un vínculo, un lazo que es muy difícil de explicar. De hecho, yo creo que mi familia, cuando le explico esas cosas, ya me miran de reojo como diciendo, ya cállate, exagerado, pero es algo muy real. Y con los que fuimos compañeros, realmente es un vínculo de amistad. Mira, Hernán y yo siempre somos hijos únicos los dos, ¿no? Entonces yo siempre
yo siempre le hago la broma que él es un poco más hijo único que yo porque es más caprichoso. Pero sí es una realidad que te puedo decir, tenemos relaciones con algunos compañeros de MIT que son cercanas como si fuéramos hermanos, ¿no? Y que son del diario, de hablar todos los días y han pasado 13 años, ¿no? Entonces, realmente creo que en el plano de lo personal es eso, es un sentido de pertenencia muy grande, muy fuerte, que quiero pensar que se da en mayor o menor medida con todas las clases. Creo que la nuestra fue particularmente una muy buena composición, ¿no? Una muy buena selección que hizo el equipo de admisiones, porque terminamos siendo un grupo muy cercano. Otra cosa que tiene MIT que es importante, creo, Sloan en ese sentido, es que las clases son pequeñas. Entonces, eso permite mucha más cercanía entre los alumnos, ¿no? El grupo se hace mucho más cercano porque somos menos personas, y eso genera que sí o sí tengas exposure y tengas en algún momento de tu MBA vas a tener una conversación uno a uno con todos los que están en tu clase, ¿no? O con la enorme mayoría de los que están en tu clase. Y a nivel profesional, pues eso se traslada porque siempre están dispuestos a ayudar, siempre que uno necesita algo, o ya sea un contacto, una introducción, conocimiento, por ejemplo, cuando quieres averiguar algo de una industria de la que no sabes nada, con preguntar al grupo, siempre hay algún experto o alguien que está muy metido que te puede ayudar. Entonces, realmente, para mí es invaluable, y creo que Hernán te respondería algo más o menos en las mismas líneas, ¿no? Las amistades de por vida y los contactos súper fuertes. Pues mira, la verdad, nosotros en pandemia hemos sido súper eficientes. Cerramos inversiones, mantuvimos la operación totalmente, nuevamente valga la redundancia, operativa. O sea, no se nos cayó ningún deal que queríamos hacer. Continuamos analizando nuevas oportunidades de inversión. Y cerramos la oficina el 13 de marzo y no hemos vuelto a pisar. Más que va alguien de vez en cuando, el que esté más cerca pasa y riega las plantas y nada más. Entonces, hemos sido terriblemente eficientes en pandemia. El fondo que te decía, el fondo 2 de la Alianza del Pacífico, está invertido en este momento en un 70%. Entonces, en el futuro cercano, yo te diría 2021 va a ser el año que terminamos de invertir el fondo y que empezaremos a darle forma a lo que será el fondo 3, que imaginamos o imagino, por lo que venimos viendo en el mercado en cuanto a tendencias y lo que nos gustaría hacer, va a tener un componente de pensar mucho en alianzas entre mercados emergentes, ya más allá de la Alianza del Pacífico, ¿no? Queremos pensar mucho en lo que es el South to South. Es decir, nosotros somos grandes creyentes en que hay mucha potencialidad, mucho posible desarrollo entre mercados emergentes que no son solamente de la región. Es decir, creemos que, por ejemplo, Tailandia y México son mercados que tienen muchos puntos de comparación. Lo mismo India y México. Entonces, obviamente todo lo que es Medio Oriente, donde tenemos un venture partner, tenemos también un venture partner en Suiza. Entonces, queremos realmente empezar a pensar en agarrar empresas que sean Global Emerging Market Winners, en verticales que aplican tanto en México como en Argentina, Colombia o la India y Tailandia, y apostar a los Global Emerging Market Winners y no solamente a los ganadores en un mercado local en Latinoamérica o fuera de la región. Entonces, queremos empezar a pensar global, pero siempre siendo muy conscientes que hay modelos de negocios que están hechos a medida para nuestros países, que hay otros países que son similares, pero que esos países no están ni en Europa, ni son Canadá, ni Estados Unidos, ¿no? Entonces, que no hay que pensar en modelos para que suban a Estados Unidos, sino que a lo mejor hay que pensar en modelos para que vayan a otros mercados emergentes. Y creo que eso va a comandar mucho de la tesis de nuestro próximo fondo.